Hay una verdad que muy pocos narcisistas se atreven a enfrentar y para la cual jamás están preparados emocionalmente. No son derrotados por palabras, ni por conflictos, ni por una resistencia abierta, sino por una forma de poder silencioso que emana de quienes han logrado ver a través de ellos. Cuando un superempático sale del torbellino emocional sin discutir, sin justificarse, sin suplicar, sin necesidad de demostrar nada, toda la estructura de poder que el narcisista construyó con tanto esfuerzo comienza a desmoronarse. Esto no es una batalla emocional, ni una competencia entre el bien y el mal. Es el instante en que la verdad toca a un ego que solo existe en función de las reacciones de los demás. El superempático no destruye al narcisista con ataques, sino con su capacidad de ver más allá de sus máscaras sin perder su centro. El silencio, en este contexto, no es rendición ni evasión. Es la declaración más poderosa de autonomía interior. Es decir, he comprendido, y por eso ya no juego más este juego. Esa claridad serena, libre de reacciones, deja al narcisista desorientado. Por primera vez, se enfrenta a alguien que ya no actúa como espejo, ni como público, ni como fuente de energía para manipular. Y ese vacío es lo que realmente los derrumba. El narcisista vive aferrado a una creencia silenciosa que rara vez llega a reconocer, la idea de que siempre podrá controlar las emociones de los demás. Todo su mundo interior gira en torno a las reacciones, una mirada confundida, una herida abierta, el miedo al abandono o los intentos desesperados por explicar algo que ya fue manipulado. Para ellos, la reacción es prueba de existencia, pero cuando aparece un superempático, ese orden empieza a resquebrajarse, no porque el superempático sea más fuerte en un sentido convencional, sino porque ha recorrido un camino que el narcisista jamás se ha atrevido a transitar, el camino del autoconocimiento. El superempático ya no ama desde el miedo, ni da esperando ser retenido, ni confunde compasión con autoabandono. Siente profundamente, sí, pero no se deja arrastrar por sus emociones de forma inconsciente. Observa antes de reaccionar, escucha antes de confiar, y lo más importante, reconoce el momento en que su presencia está siendo usada como herramienta. Esa capacidad de detenerse un instante diminuto pero lleno de conciencia es donde comienza el verdadero poder. El narcisista no teme tu rabia. Teme el momento en que dejas de ser arrastrado por la tormenta que él mismo ha creado. Cuando un superempático guarda silencio, no es frialdad ni estrategia de venganza. Es la consecuencia natural de haber comprendido. Ya no necesitas explicarte ante alguien que no quiere escuchar la verdad, ni probar tu valor ante un ego que solo se sostiene humillando a otros. Ese silencio es como desenchufar una máquina que solo funcionaba con tu energía emocional. Y por primera vez, el narcisista se encuentra frente a algo que nunca pudo controlar, el vacío. Ese vacío lo confunde, luego lo inquieta y finalmente lo desespera, porque sin tu reacción, sus juegos pierden efecto. Tu silencio lo obliga a enfrentarse a sí mismo, al abismo que tanto ha disfrazado con máscaras de seguridad, encanto o victimismo. Pero el superempático no se queda allí como un vencedor. Permanece con la serenidad de quien ha entendido que no está aquí para salvar a nadie a costa de perderse a sí mismo. La claridad interior, el insight, es el segundo nivel de poder que posee un superempático. Eres capaz de ver las motivaciones ocultas detrás de las palabras, de sentir la disonancia entre lo que se dice y lo que se vibra. Reconoces cuando la dulzura es un anzuelo
y cuándo el silencio es castigo. Pero, a diferencia de antes, ya no intentas arreglarlo ni calmarlo. Solo observas. Y para un narcisista, ser visto sin poder manipular las emociones del otro es una amenaza profunda. El poder del superempático no reside en hacer sufrir al narcisista, sino en ya no necesitarlo para validar su existencia. Cuando retraes tu energía hacia ti mismo, tu mundo se vuelve más silencioso, más claro, más firme. Y para el narcisista, ese es el momento en que descubre una verdad irreversible. Su poder nunca fue innato, existía solo mientras alguien reaccionara. Cuando el superempático deja de jugar ese papel, el juego termina no con estruendo, sino con libertad. En esta etapa, lo que sucede ya no ocurre en la superficie de la relación, sino en lo más profundo de la estructura psicológica del narcisista. Cuando el superempático deja de reaccionar como antes, cuando ya no es activado por las mismas punzadas emocionales de siempre, el narcisista comienza a sentir un desequilibrio que no sabe cómo nombrar. No se dan cuenta de que lo que están perdiendo no es amor, ni atención. Es poder, un poder que nunca les perteneció de forma natural, sino que se sostenía gracias a tu participación emocional. Y cuando esa participación cesa, todo su sistema de autoafirmación comienza a desmoronarse. El narcisista está acostumbrado a un mundo donde todo se regula según las reacciones ajenas. Si tú sufres, ellos se sienten fuertes. Si te enfadas, se sienten influyentes. Si explicas, se sienten importantes. Pero cuando el superempático asciende a un nivel de conciencia donde las emociones ya no dictan su comportamiento de forma automática, tu serenidad los desconcierta, porque no les ofrece ninguna señal familiar a la que aferrarse. No hay ira para combatir, ni lágrimas que consolar, ni caos que controlar. Solo hay presencia lúcida y una distancia interior que no pueden atravesar. Eso despierta en el narcisista un miedo ancestral. El miedo a dejar de ser el centro. Cuando ya no son el eje de tu mundo emocional, comienzan a sentir que se disuelven. Estación, comporto de citades, no porque te hayas ido físicamente, sino porque te has retirado del papel invisible que alguna vez te asignaron. El despejo, regulador emocional, fuente de sentido para su existencia, y al desaparecer ese rol, se ven obligados a enfrentar una verdad desnuda. Bajo todas sus máscaras, no hay un yo sólido que pueda sostenerse por sí solo. Mientras tanto, el superempático ya no transita esta transformación desde el dolor de antes. Puede que aún haya ecos de recuerdos, momentos de nostalgia o tristeza, pero ya no hay lucha interna, porque ha comprendido que lo que alguna vez los unió no fue una afinidad entre almas, sino la dinámica entre alguien sin límites claros y alguien que subsiste invadiendo los límites ajenos. Y al reconocer esto, ya no necesitas odiar para irte, ni perdonar para sanar. Simplemente entiendes que ya no pertenecen al mismo nivel de realidad. La claridad del superempático se convierte ahora en una forma de poder silencioso, pero absoluto. Ves los comportamientos del narcisista como patrones repetitivos. La dulzura que aparece justo cuando te alejas. La frialdad que surge cuando te acercas demasiado. Disculpas sin profundidad y el papel de víctima activado cada vez que su poder se ve amenazado. Pero, a diferencia de antes, ya no tratas de descifrarlos para salvar la relación. Ya no te preguntas ¿qué hiciste mal? Entiendes que nada de eso habla de tu valor, sino que refleja el vacío que ellos nunca han querido enfrentar. Es en este punto cuando el narcisista empieza a experimentar una inestabilidad profunda. Prueba distintas formas de devolverte al antiguo guión, a veces con dulzura, a veces con reproche, otras con silencio, otras con explosión emocional. Pero todas sus estrategias
se estrellan contra la misma realidad. Ya no reaccionas como ellos esperaban. Y para el narcisista, no poder predecir significa perder el control. No están acostumbrados a un espacio donde las emociones de los demás ya no orbitan a su alrededor, donde sus actos ya no provocan las respuestas que solían dominar. Mientras ellos se desordenan, tú te vuelves cada vez más claro. Empiezas a distinguir la diferencia entre paz y entumecimiento, entre el silencio que nace del poder y el que nace del miedo. Sabes que tu tranquilidad no proviene de reprimir, sino de no tener ya nada que demostrar. No necesitas ganar, porque ya no estás jugando. Y ahí nace una paradoja dolorosa para el narcisista. No han sido vencidos por ti, sino desactivados por tu ausencia. Cuanto menos pueden controlarte, más se obsesionan. No porque te amen sanamente, sino porque te conviertes en un punto ciego dentro de su sistema de poder. Eres la primera persona que deja de reflejar la imagen que ellos quieren ver, y sin ese espejo, comienzan a verse reflejados en otros, distorsionados, inestables, incoherentes. Eso los aterra, porque han vivido dependiendo de una imagen sostenida por la mirada constante del otro. El superempático no necesita hacer nada extra para romper al narcisista. El simple hecho de volver a sí mismo, reconstruir sus límites y vivir desde la consciencia es suficiente para derrumbar las ilusiones que sostenían al otro. No te retiras para castigar, sino para proteger tu integridad, y en ese proceso descubres una verdad profunda. Ver el dolor de alguien no te obliga a quedarte para sanarlo. Este es el momento de mayor transformación del superempático. Ya no confundes compasión con sacrificio, ni lealtad con tolerancia al caos. Reconoces que el amor no debe ir acompañado de autoabandono y que comprender no significa aceptar la invasión. Cuando vives desde esta conciencia, no necesitas levantar muros. Solo con tu claridad interior, el narcisista ya no tiene dónde aferrarse. Y en el nivel más profundo, lo que verdaderamente desestabiliza al narcisista no es que te hayas ido, sino que ya no formas parte de su historia. Esa historia donde ellos eran el centro, donde todas las emociones giraban a su alrededor, donde podían definir la realidad con palabras y gestos. Cuando ya no participas de esa narrativa, se ven obligados a enfrentar su propio silencio. Un silencio que no se puede manipular, ni culpar, ni reinterpretar a su antojo. Para el superempático, esto no es el final de una relación, sino el inicio de un nuevo estado de existencia. Un lugar donde ya no vives para reaccionar, sino para estar presente. Donde la sensibilidad deja de ser una debilidad y se convierte en inteligencia emocional contenida dentro de límites sanos. Y desde ese espacio sigues caminando sin rencor, sin ilusiones, solo con una firmeza silenciosa a la que ninguna estructura de manipulación podrá volver a acceder. Cuando el superempático ha salido completamente de la órbita emocional antigua, comienza a generarse un movimiento interno silencioso pero profundo en ambos mundos emocionales. Y esta es la parte que pocos ven, porque no hay drama, ni gritos, ni clímax externo, pero es justo aquí, donde la diferencia entre libertad y dependencia se hace evidente. El narcisista no se derrumba porque lo dejen, sino porque por primera vez ya no hay nadie que lo ayude a huir de sí mismo. Mientras tanto, el superempático, en lugar de ser arrastrado de nuevo por antiguos reflejos emocionales, empieza a sentir una fuerza nueva y extraña, el poder de no necesitar participar. En esta etapa, el narcisista suele entrar en un estado prolongado de desorientación. Ya no sabe si atacar o seducir, si interpretar al víctima o al superior.
Los papeles que antes le daban sentido ahora se vuelven inconsistentes, porque ya no hay reacciones tuyas que le indiquen cuál funciona. Puede hablar mucho, pero ya no escucha eco. Puede actuar con intensidad, pero ya no percibe impacto. Y esto lo lanza a un caos interno que no sabe cómo nombrar, porque nunca aprendió a estar en silencio consigo mismo. Mientras tanto, el superempático descubre algo fundamental. La paz no llega cuando todo mejora, sino cuando dejas de ser arrancado de tu centro. Sigues viendo la inestabilidad del narcisista, sigues comprendiendo sus miedos y heridas no sanadas, pero lo que ha cambiado es que ya no te consideras el lugar donde todo eso debe ser contenido. La compasión ya no se extiende hacia afuera sin medida, sino que habita un espacio con límites claros. No cierras tu corazón, pero tampoco dejas tu ego abierto para que entre cualquiera sin conciencia. Este es el punto en que muchos superempáticos se confundieron en el pasado. Pensaron que comprender más significaba quedarse más tiempo, que ver el dolor del otro era una invitación a sacrificarse. Pero cuando maduras emocionalmente, entiendes que hay dolores que no se sanan desde afuera, y personas que solo pueden transformarse al enfrentarse a sí mismas en soledad. Tu retiro no es castigo, es el requisito para que la verdad tenga una oportunidad de aparecer. Y si esa verdad será aceptada o no, ya no es tu responsabilidad. El narcisista, al no recibir las respuestas habituales, intenta recrear el control, contando la misma historia con nuevos disfraces. Puede reaparecer con aparente arrepentimiento, con palabras más profundas que antes o con una frialdad calculada que busca despertar carencia en ti. Pero el superempático ya no responde a la forma. Escuchas con conciencia, no con esperanza, sientes con claridad, no con miedo a perder, y eso convierte las tácticas que antes funcionaban en vacíos sin efecto. En un nivel más profundo, lo que el narcisista realmente experimenta es la pérdida de un ancla psicológica. Tú eras el lugar donde depositaban aquellas partes de sí mismos que no querían ver, su vulnerabilidad, su sensación de insuficiencia, su vergüenza más primitiva. Cuando dejas de reflejar esas partes a través de tus emociones, regresan a su interior. Y eso genera una presión inmensa, porque no tienen herramientas para gestionarla, no porque sean malvados, sino porque nunca desarrollaron la capacidad de observarse y asumir la responsabilidad de su mundo interno. El superempático, en cambio, ha recorrido ese camino. Has mirado tu propia sombra. Has enfrentado el miedo al abandono, la necesidad de complacer, la creencia de que tu valor dependía de ser necesitado. Y al reconocer e integrar esos aspectos, ya no te gobiernan, ya no necesitas demostrar que eres importante, porque has aprendido a sostenerte por ti mismo. Y es justamente esa estabilidad la que te permite no vibrar al ritmo de las emociones ajenas. Con el tiempo, el narcisista comienza a sentir un vacío incómodo. No se trata de una tristeza común, sino de una pérdida de sentido, porque para ellos, el significado personal siempre ha estado ligado al impacto que tienen sobre los demás. Cuando dejan de influirte, comienzan a dudar de su propia existencia, y por eso pueden volverse obsesivos no contigo como persona, sino con el hecho de que tú eres quien salió del papel que no pueden reemplazar. El superempático lo ve con claridad, pero ya no se deja arrastrar. Comprendes que volver solo para calmar ese vacío sería traicionar tu propio proceso de maduración. Sabes que el amor no puede construirse sobre el miedo ni el control, y por eso decides seguir caminando, no con frialdad, sino con una profunda honestidad hacia ti mismo. En este punto, el silencio del superempático deja de ser un acto y se convierte en un estado de ser. No callas para enviar un mensaje,
sino porque ya no hay nada que decir en un diálogo donde no hay presencia real. Ese silencio tiene un peso distinto. No ataca, no desafía, pero tampoco permite la invasión. Y es precisamente esa firmeza silenciosa la que hace que el narcisista comprenda que existe un mundo interior al que no puede acceder con ninguna de las herramientas que solía usar. Para el superempático, este es el momento en que su sensibilidad se transforma en sabiduría. Ya no te abruma el sentir de los demás. Ya no confundes intuición con ansiedad. Sabes cuándo estar presente y cuándo retirarte. Sabes que no todas las relaciones necesitan ser resueltas y que no todos los finales requieren explicaciones. Hay puertas que se cierran simplemente porque ya has cruzado hacia otro nivel de conciencia. Y es desde ese nuevo espacio que comienzas a vivir de otra manera. Ya no te atrae la intensidad emocional, sino la coherencia. Ya no confundes lo intenso con lo profundo. Eliges conexiones que no exigen que sacrifiques tu paz para sentirte visto. Esta madurez no hace ruido, pero transforma por completo la forma en que existes en el mundo. Para el narcisista, ese cambio es como perder un lenguaje común. Ya no pueden leerte, ya no pueden anticiparte, ya no pueden activarte, y eso los lleva, aunque lo nieguen, a una comprensión inevitable. Su poder siempre dependió del consentimiento inconsciente del otro. Cuando ese consentimiento desaparece, el poder también se desvanece. Para el superempático, esto no es una victoria, sino un regreso. Un regreso a un yo que ya no necesita reaccionar para existir, que no necesita sufrir para ser amado, ni sacrificarse para sentirse valioso. Sigues adelante no con la sensación de haber derrotado a alguien, sino con el alivio de finalmente haberte colocado a ti mismo en el lugar que te corresponde. Y desde ahí llevas contigo un tipo de poder que nadie puede arrebatarte, el poder de la libertad interior, donde ya nadie puede manipularte a través de tus emociones, porque has aprendido a permanecer en ti mismo. A medida que este proceso se profundiza, surge una frontera invisible, pero muy real entre dos mundos. No es una frontera de hostilidad, sino de consciencia. El narcisista sigue funcionando desde la inercia, buscando impacto, buscando reacción, buscando señales de que aún habita tu mente. Pero el superempático ya ha pasado a otro nivel, donde la presencia del otro ya no determina el ritmo de su mundo interno, y es precisamente esta separación la que crea un vacío que el narcisista no puede llenar con ninguna forma de manipulación. En un nivel más profundo, el narcisista empieza a sentir una impotencia incómoda. No impotencia hacia ti, sino hacia sí mismo. Descubren que todos sus intentos de control requerían un punto de apoyo externo. Cuando ese punto desaparece, ya no tienen fuerza para sostener la imagen de sí mismos, que alguna vez creyeron que era su verdadera identidad. Este es el momento en que muchos narcisistas comienzan a sentir un cansancio existencial, no un agotamiento físico, sino el peso de tener que mantener constantemente un yo falso que nunca fue estable. El superempático ve esto, pero no desde la lástima, sino desde la lucidez. Sino desde la lucidez, sino desde la lucidez. Entiendes que ese cansancio no lo provocaste tú y que tampoco es algo que puedas sanar en su lugar. Tú ya intentaste quedarte, explicar, aguantar, creyendo que con suficiente paciencia todo cambiaría. Pero ahora comprendes que el problema nunca fue que tú diste poco, sino que ellos no tienen la capacidad de recibir de forma sana. Y ese entendimiento no te vuelve frío, te vuelve más honesto contigo mismo que nunca. Al dejar de ser arrastrado por las oscilaciones emocionales del narcisista, el superempático comienza a observar el mundo con otros ojos. Te das cuenta de que muchas de tus relaciones pasadas
se construyeron sobre la intensidad, no sobre la seguridad, sobre la necesidad mutua, no sobre el respeto mutuo. Y desde esa comprensión, comienzas a reajustar tu forma de vincularte. Ya no buscas sentirte elegido a toda costa, sino una presencia estable donde puedas ser tú mismo, sin tener que encogerte ni exagerarte. Para el narcisista, este cambio te vuelve aún más incomprensible. Pueden verte viviendo, tranquilo, incluso más firme que antes, pero no logran entender cómo es posible. En su sistema de creencias, la calma solo existe cuando hay control, y si ya no te controlan, asumen que deberías haber colapsado, y al ver que eso no sucede, comienzan a cuestionar toda su visión del poder, de la influencia y de sí mismos. En esta etapa, el narcisista puede entrar en una especie de reconstrucción artificial, intenta crear una nueva versión de sí mismo, más profunda, más fuerte, por encima de todo daño. Pero como ese cambio no nace de una toma de conciencia auténtica, sino de la necesidad de recuperar poder, pronto se vuelve frágil. Sin ti como espejo, todo intento de autoafirmación carece de base, y esa falta de base alimenta una creciente inseguridad. Mientras tanto, el superempático entra en una fase de la que pocos hablan, la etapa de integración tras el despertar. Ya no es momento de analizar al narcisista, ni de buscar respuestas sobre lo que ocurrió. Es momento de volver a ti, a esas partes que quedaron descuidadas porque estuviste demasiado ocupado sosteniendo las emociones de los demás. Empiezas a escuchar tu cuerpo, tu propio ritmo, tus necesidades reales. Te permites descansar, desacelerar y dejas de vivir en un estado de vigilancia constante. Esta desaceleración es algo que el narcisista no puede tolerar. Para ellos, el silencio es sinónimo de vacío, y el vacío es peligro, pero para el superempático, el silencio se convierte en refugio, un lugar donde puedes sentir sin perderte, pensar, sin tener que reaccionar de inmediato. Y desde ese espacio, comienzas a construir una nueva relación con tu sensibilidad. Ya no la ves como una carga, sino como una capacidad profunda que ahora vive dentro de límites claros y firmes. El narcisista, al no poder acceder a este espacio interno, comienza a sentirse excluido de tu mundo, pero lo que teme no es perderte, sino perder la capacidad de definirte. Antes podían asignarte un rol, un estado emocional, una reacción. Ahora te has convertido en un ser independiente, que no puede ser manipulado, ni con discursos, ni con actos. Y para alguien que ha vivido controlando percepciones, esto representa un golpe al núcleo de su ego. El superempático no necesita confrontar para provocar esto, solo necesita vivir en coherencia con su verdad. Cada vez que no reaccionas como antes, que no explicas, que no caes en los viejos bucles emocionales, estás consolidando una nueva realidad. Una realidad en la que ya no eres una extensión emocional de nadie. Una realidad en la que existes por ti mismo, no por lo que haces o representas para otro. Poco a poco, el narcisista se da cuenta de que ya no tiene acceso a tu mundo interior, y eso les resulta profundamente amenazante, porque si no pueden influirte, se ven obligados a enfrentar una pregunta que siempre han evitado. ¿Quién soy cuando nadie reacciona ante mí? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y por eso o siguen huyendo o entran en una crisis existencial. Pero en cualquiera de los casos, tú ya no estás ahí para acompañarlos. Para el superempático, este camino lleva a una madurez muy distinta. Ya no necesitas poner etiquetas, ni demostrar que tenías razón o que el otro estaba equivocado. Comprendes que hay relaciones que no se rompen por falta de amor, sino por falta de una presencia sana. Y este entendimiento te regala una paz que ya no depende de que el otro cambie o no,
Avanzas con un ritmo de vida diferente, donde las conexiones se construyen sobre el respeto, donde las emociones se comparten, pero no se explotan, donde el silencio no es un arma, sino un espacio para la verdad, y desde ese espacio te conviertes en una persona a la que el narcisista ya no puede alcanzar, no porque seas superior, sino porque has salido del plano en el que su poder tiene efecto. En el nivel más profundo, esta no es una historia de quién rompió a quién, es una historia de despertar. El narcisista sigue repitiendo su círculo mientras que el superempático sale de él, no con rabia, no con venganza, sino con un regreso a sí mismo. Y en ese regreso encuentras un tipo de poder que no necesita mostrarse, el poder de quien ha visto la verdad, la ha aceptado, el Timustra, y ha elegido vivir una vida donde ya no tiene que sacrificarse para que alguien más se quede. Cuando todas las capas de turbulencia emocional se disipan, cuando ya no hay tirones ni empujones, ni avances ni retrocesos, una verdad se revela con claridad. El verdadero poder nunca estuvo en influir sobre los demás, sino en dejar de ser influenciable. Ese es el punto en que los caminos del superempático y del narcisista se separan para siempre. Ya no hay cruces, ni choques, ni diálogos. El narcisista sigue buscando impacto fuera y el superempático comienza a vivir desde un eje interno restablecido. Y desde ese instante, todo cambia de forma irreversible. En este plano, el superempático ya no piensa en el narcisista como alguien que debe ser comprendido, analizado o cerrado. Se convierte en parte de un pasado que ya cumplió su función, no porque hayas superado a esa persona, sino porque ya no vibras en la misma frecuencia. Empiezas a darte cuenta de que la paz no proviene de que el otro reconozca su error, ni de que se disculpe o cambie, sino de que tú ya no necesitas nada de eso para continuar. Esa es la libertad más profunda que puede alcanzar alguien que alguna vez fue arrastrado por el torbellino de la manipulación. Mientras tanto, el narcisista empieza a experimentar una inquietud que lo desestabiliza desde la raíz. Ya no habita tu mente como antes, no porque lo odies o lo desprecies, sino porque ya no es el centro de ninguna emoción. Y para alguien que vive siendo el centro, esto es una caída sin red. Pueden seguir contando su historia a otros, pueden construir nuevas máscaras, pero en el fondo, saben que hubo una persona que los vio como nadie más lo hizo, y esa persona se fue en silencio. Eso crea una obsesión muy particular, no por amor, sino por pérdida de poder. Te conviertes en la prueba viviente de que su influencia no es absoluta, de que hay personas que no pueden ser retenidas con miedo, ni manipuladas con emociones, ni atadas con roles impuestos. Pero el superempático no lleva consigo una sensación de victoria. No necesitas que sepan que eres libre, porque esta libertad no necesita espectadores. En esta etapa, el superempático comienza a reconstruir su vínculo con el mundo desde otra base. Ya no te atrae el drama, ni las relaciones que exigen que demuestres constantemente tu valor. Eliges la estabilidad sobre la intensidad, la claridad sobre la ambigüedad, las conexiones que no requieren sacrificar tu paz interior para sentirte amado. Esto no hace que tu vida sea perfecta, pero sí la hace auténtica. El narcisista no puede habitar un espacio así, porque ahí no hay escenario, ni público, ni focos que alimenten un ego hambriento. Y por eso, o se retiran, o buscan otro lugar donde seguir repitiendo su bucle. Pero lo que ha cambiado es esto. Tú ya no estás en esa órbita, ya no eres el refugio al que vuelven cuando necesitan validación, ni el depósito de lo que no quieren mirar dentro de sí. La transformación del superempático ya no es una reacción, es una forma de ser. Vives más despacio, más profundo
con mayor discernimiento. Entiendes que no todas las puertas deben abrirse y que no todas las personas que tocan merecen entrar. Tus límites ya no están hechos de miedo, sino de respeto propio, y justamente por eso te vuelves inaccesible a la manipulación, porque la manipulación solo funciona donde hay ambigüedad en el valor o el lugar que uno ocupa. En el nivel más hondo de este viaje, el superempático ya no se define como el que comprende, el que sana o el que aguanta. Sabes que tu sensibilidad no es una invitación al abuso, sino una capacidad que debe ser protegida. No has perdido tu compasión, pero has aprendido a ubicarla en su lugar. Y cuando la compasión ya no implica autoabandono, se transforma en sabiduría. Ya no es una carga. El narcisista, haga lo que haga con su camino, ya no ocupa el centro de tu historia. Y eso, irónicamente, es lo que más temen, no porque te hayan perdido, sino porque han perdido el espejo que más claramente los reflejaba. Pero eso ya no es asunto tuyo. No naciste para ser el espejo de nadie. Naciste para vivir plenamente con tu propia luz, aunque nadie más la vea. Y ese es el cierre de esta historia, no la caída del narcisista, sino el regreso del superempático, el regreso a sí mismo, a una fuerza que no necesita demostrarse, a una paz que no requiere aprobación, a una firmeza que ya no depende de las reacciones ajenas. Cuando recuperas tu energía, no le quitas nada a nadie. Simplemente dejas de entregar lo que una vez te vació. El silencio del superempático ya no es una reacción al dolor, sino el estado de quien ha comprendido que no todas las relaciones deben salvarse, que no todas las personas pueden acompañarte hasta el final y que no toda verdad necesita ser dicha para tener efecto. Algunas verdades solo necesitan ser vividas, y cuando son vividas, ponen todo en su lugar. Desde este espacio, el superempático sigue su camino, sin amargura, sin ilusiones, con la conciencia de quien ha visto tanto la luz como la sombra, ha entendido tanto el amor como el poder, y ha elegido no volver a sacrificarse por ningún sistema emocional distorsionado. Este no es el final de una historia dolorosa, es la culminación de un ciclo donde antes reaccionabas para existir y ahora existes sin necesidad de reaccionar, y es aquí donde empieza la verdadera libertad. Después de todo lo que ha ocurrido, lo que queda no es la pregunta de quién tenía la razón, quién se equivocó, quién sufrió más, o quién se fue primero. Lo que queda es la verdad, desnuda, cuando ya no hay emociones que cubran la ilusión. Para el narcisista, esa verdad es un golpe inevitable. Nunca fueron tan fuertes como creyeron, y su poder nunca vino de una fuerza interior, sino que existió solo mientras alguien estuviera dispuesto a reaccionar. Y cuando el superempático se retira en silencio, no por odio sino por conciencia, toda esa estructura simplemente se derrumba. Pero este final no se escribe para hablar de la caída del narcisista, se escribe para hablar de tu regreso. El regreso a un yo que ya no necesita comprender a alguien para sentirse amado, que ya no necesita soportar para mantener una relación, que ya no necesita sacrificar su paz para demostrar su valor. No te fuiste porque eras débil, te fuiste porque eras lo suficientemente fuerte como para no volver a perderte. El silencio del superempático no es un arma, es una señal de madurez. Es el momento en que comprendes que hay diálogos que no pueden continuar. Si solo uno está presente desde la verdad, hay relaciones que no pueden sanar, porque nunca se construyeron sobre una base sana, y hay personas que solo pueden cambiar cuando se ven obligadas a estar a solas consigo mismas, algo que tú no puedes hacer por ellas. Cuando eliges el silencio, no le quitas el poder a nadie, simplemente dejas de entregar lo que antes te agotaba.
No necesitas ganar, porque ya has salido del juego. No necesitas ser entendido, porque ya te entiendes a ti mismo. Y desde ese lugar entras en otro espacio de vida, un espacio donde la sensibilidad ya no es debilidad, sino inteligencia emocional con límites claros, donde la compasión ya no te arrastra al caos, sino que te guía de regreso a la paz. El narcisista puede seguir su camino, repitiendo los mismos círculos, buscando nuevos espejos donde reflejar su antiguo ego. Pero tú, ya no. Una vez que has visto la verdad, no puedes volver al autoengaño. Una vez que has probado la libertad de no ser manipulado por las emociones de otros, no puedes aceptar vivir por debajo de eso. Y este es el mensaje final de este viaje. Terminar con un narcisista no es la ruptura de tu corazón, es el renacimiento de tu verdadero ser. No perdiste el amor, perdiste la ilusión del amor. No te perdiste a ti, te reencontraste contigo, y desde ese momento avanzas con una firmeza silenciosa, una luz que no necesita reflejo y una libertad que nadie más puede arrebatarte.